Sean cordialmente bienvenidos a esta presentación tan especial, en donde celebramos no solamente el lanzamiento de un libro, sino también una historia de legado, liderazgo y trascendencia. Es un verdadero honor contar esta noche con empresarios, líderes, amigos, familia y amantes de las grandes historias que inspiran y transforman. A nombre de Epic Book y del Centro Cultural Elena Garro, agradecemos profundamente su presencia y el acompañarnos esta noche en este encuentro que reconoce el valor de las empresas familiares, la visión de largo plazo y el poder compartir experiencias que dejan huella. Asimismo, queremos expresar un agradecimiento muy especial al Centro Cultural Elena Garro por abrir sus puertas a la cultura, las ideas y las historias que merecen ser contadas. Gracias por ser un espacio que impulsa la reflexión, el diálogo y el amor por los libros. Gracias, Seth. Gracias, Centro. Esta noche nos acompaña también una casa editorial que se ha distinguido por impulsar voces con propósito, historias auténticas y libros capaces de generar impacto humano y empresarial. Por ello me permito presentar a quien lidera esta visión editorial. Él es un apasionado impulsor de proyectos de transformación, estratega y promotor de autores que buscan convertir su experiencia en legado. Recibamos con un fuerte aplauso a Alejandro Pacheco, CEO y director general de Epic Book. Gracias. Y ahora tenemos el privilegio de recibir al protagonista de esta noche, un hombre cuya trayectoria representa el compromiso, la disciplina y la evolución de la empresa familiar mexicana. Joel Chávez Jiménez es director y presidente del Consejo de Grupo Educativo Andersen, institución con más de 5 décadas de historia y referente en el ámbito educativo. Con más de 30 años liderando su transformación, ha impulsado procesos de profesionalización e institucionalización, integrando gobierno corporativo, estructuras patrimoniales y estrategias orientadas a la comunidad generacional. Maestro y odontólogo de formación, cuenta además con maestrías en alta dirección y administración educativa, así como formación educativa, ejecutiva especializada en empresas familiares en instituciones como el IPADE, el ITAM y el ADUEB. Conferencista en temas de liderazgo y empresa familiar. Hoy comparte en su libro no solo conocimientos, sino experiencias reales, profundas y humanas sobre el reto de transformar una empresa familiar en un verdadero legado. Su obra, Heredar no es suficiente, nos invita a reflexionar sobre la sucesión, el liderazgo, la institucionalización y la trascendencia. Recibamos con un fuerte aplauso a Bienvenido, muchísimas gracias. Inauguramos esta charla entre tú y yo para darle a conocer al público que nos acompaña esta tarde de qué se trata Heredar no es suficiente y honrar el legado que has dejado ya en tu libro. Yo pensaría, Joel, que para iniciar la conversación, para calibrarnos a todos, ¿por qué no empezamos por definir qué es una empresa familiar? Si te parece bien. Ok, Alex. Bueno, primero que nada sí quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Sé que pocas veces nos reunimos el 100% de la familia y realmente cuando es un motivo especial, una ocasión especial es cuando logramos hacer este tipo de reuniones. El hecho que se hayan desplazado de Chapala, de Michoacán, de Iztapalapa, en fin, de diferentes zonas, pues es muy grato para mí y realmente se los agradezco de todo corazón. Y pues bueno, vamos a empezar, Alex. Realmente creo que todos conocemos perfectamente bien o pensamos conocer el concepto de lo que es una empresa familiar. Podríamos decir que se tienen que conjugar 3 factores para que podamos decir que es una empresa familiar. El primero, los propietarios tienen que tener una parte considerable para tomar decisiones importantes, ¿sí? Entonces, la propiedad puede caer en una o en algunas familias. Ese es el primer factor. El segundo factor, mínimo debe de haber 2 integrantes de la familia trabajando, tomando decisiones estratégicas a favor de la empresa.
Estas decisiones las pueden tomar desde la operación o dentro de alguno de los órganos de gobierno de la empresa familiar, ¿sí? Es decir, al final del día, el futuro de la empresa recae también en manos de la familia. Y hay un tercer ingrediente que pocas personas lo consideran, pero que es fundamental. Las empresas familiares realmente quieren trascender, quieren evolucionar, quieren dejar un legado para que las generaciones que vengan detrás continúen con lo que iniciaron los fundadores. Si no existe esta voluntad o esta ilusión de trascender, realmente no podemos considerarla como una empresa familiar. Y sabes qué, Alex, déjame decirte que tristemente las estadísticas nos enseñan o nos dicen que muy pocas empresas familiares logran realmente trascender. El 90% de las empresas mexicanas, y creo yo que podríamos hablar de un porcentaje muy similar a nivel mundial, son familiares. El 90%, ¿sí? Pero del 100% de las empresas familiares, solamente alrededor de un 30% logra pasar de una primera generación o la generación del fundador a una segunda generación. Y entre un 12-14% logra pasar de una segunda generación a una tercera generación. Y solamente el 3% de las empresas familiares logra pasar realmente a una cuarta generación. Entonces realmente nos damos cuenta de que hay un embudo muy grande, hay un filtro muy grande y lamentablemente creo que necesitamos apoyar a los que de alguna manera hemos dado algunos pasitos en este proceso de evolución de la empresa familiar. Bueno, pues el conocedor del concepto de empresa familiar, que además has sido tú propiamente, ¿no? El paciente de tu propia medicina, administrando lo que nació como precisamente la empresa familiar de la siguiente generación de sus fundadores. Si tú, Joel, ya pues estás enfocado en el proyecto de empresa familiar, has trabajado con líderes y tienes, digamos, el foco puesto en tu carrera, ¿no? En lo que has hecho con la empresa, ¿por qué de repente un día te despiertas y dices, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro? ¿Cuál es la razón que te motiva a tenerlos aquí convocados esta tarde, producto de haber hecho lo que muy poca gente en la vida hace, que es escribir un libro? Cuéntanos un poquito de eso del proceso. Mira, esta idea de escribir un libro ya tiene muchos años, pero prácticamente la razón, o más bien las razones fueron tres. La primera, pues honrar a los fundadores. Me queda perfectamente claro que la parte más difícil de una empresa familiar radica en los cimientos, ¿sí? Los valores, las ideas, la forma en cómo hacían las cosas, nos deja una huella muy particular y siempre hay que honrar a nuestras raíces. El segundo punto, pues es de alguna manera dejar plasmada la trayectoria que hemos vivido, ¿sí? Dejar una especie de huella de todos los que, pues de alguna manera somos copartícipes de la historia del Instituto Andersen. Déjame decirte que yo creo que cualquiera de los que están aquí, o de la mayoría de los que están aquí, pudiera escribir sin problema alguno el libro de la empresa llamada Instituto Andersen, pero con una perspectiva, una visión completamente diferente a la que obviamente yo estoy plasmando. Sí, cada quien desde sus propias experiencias puede escribir, pero de alguna manera quise, desde mi punto de vista, resumir en algunas cuantas páginas la historia de lo que hemos vivido, principalmente los que estamos en segunda generación. Y el tercer punto es que cuando uno ve las estadísticas precisamente, se da cuenta de que pues, las empresas no evolucionan porque no tienen la posibilidad de acercarse a alguien que ya ha vivido todo el proceso. Hay escuelas, hay universidades, hay instituciones, hay programas, pero pues a veces la teoría dista un poco de la experiencia real. Entonces, cuando uno tiene la teoría y además la experiencia, pues dices, bueno, ¿por qué no ayudar a los empresarios que quieren
que sus empresas realmente trasciendan, ¿no? Entonces esa fue como la tercera intención de escribir este libro. Qué maravilla, porque lo dijiste bien, ¿no? Existe la academia, que si bien hay un acervo de conocimiento que se gesta en las aulas, de incluso todos los empresarios que se acercan a la academia para poder tener más recursos y conocimiento para manejar su empresa familiar, pues qué mejor que el empresario que ha estado en la cancha de juego de la empresa familiar, que además aporte el conocimiento desde la experiencia de dirigir, estar al frente y ser el que tiene la misión de seguir creciendo la empresa familiar, ¿no? Entonces, Pues yo creo que nuestro país sería otro si realmente lográramos que las empresas familiares llegaran a un proceso de madurez como el que pues quisiéramos muchos, ¿verdad? Como el que quisiéramos llegar. Nada más como dato curioso, estaba viendo las estadísticas y hoy en día tenemos 5 millones de microempresas, 5 millones de microempresas de empresas a nivel nacional, ¿sí? Tenemos alrededor de 200,000 empresas pequeñas y alrededor de 38,000 empresas que se consideran medianas. Hay que ver, obviamente, cómo está considerada una empresa micro, pequeña o mediana. Puede ser de acuerdo al número de trabajadores, de acuerdo a las ventas anuales que tienen, dependiendo del sector, pero a grosso modo, pues realmente los números son impactantes porque existen muchas empresas medianas que no tienen la estructura, no tienen el sistema adecuado que les permita seguir funcionando cuando el fundador ya lo esté. Ese es el gran problema. claro, y el gran reto a vencer, porque además es el principal empleador, la empresa familiar, ¿no? En este país, un país que depende 100% de que también lo hagan esos empresarios. Exactamente, sí, el 80% de los empleos están generados por las empresas familiares. Claro. Entonces, es impresionante, ¿verdad? Impresionante y con más razón, ¿no? Hacer ahí entonces del legado y de la misión tan importante que tiene el libro, tú, como este embajador de la empresa familiar y tratar de llevar las empresas hacia esta institucionalización, profesionalización, de lo cual hablaremos más adelante, ¿no? Así es. Y yo te preguntaría, Joel, ¿qué sería de la empresa familiar sin ese temple de su fundador, ¿no? Desde el punto de vista de la persona que algún día tuvo una idea, que la llevó a cabo, la ejecutó, y pues tuvo esta entre suerte y pericia de llevarla a la siguiente generación, y como dices, muy poquitos hasta la tercera, ¿no? Tú en el libro, y lo haces muy bien, hablas de este liderazgo de tus padres, ¿no? Un liderazgo nato. Yo te diría, en términos de ese fundador que necesita, pues, de muchos recursos para poder llevar un proyecto tan complejo como hacer crecer una empresa, ¿qué necesita? ¿De qué se sostiene un líder de una empresa familiar? ¿Qué es lo que lo soporta? Ay, mira, hablar de liderazgo es un tema que podríamos estar aquí todo el día, pero realmente lo que soporta a un líder es la congruencia. La congruencia deben de ser personas muy íntegras, ¿sí? La congruencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, ¿sí? Al final del día, si no existe congruencia, tarde o temprano, ese líder que se tiene se va a derrumbar, ¿sí? Entonces, yo creo que aparte de la congruencia, los sueños, ¿sí? El saber perfectamente a dónde quiere llevar a su empresa, a dónde quiere llevar a su familia, pues es algo fundamental que pues lo motiva para levantarse todos los días e ir a trabajar. Pues menudo trabajo, ¿no? Insisto, no es fácil de generar al lado. Y cuando sientes este reto sobre tus hombros, porque al final el líder de la empresa familiar es el que toma la decisión de la cual dependen las familias de sus colaboradores, ¿no? Los proveedores, en fin, es una gran responsabilidad. Y como bien lo dices de libro, pues es un líder nato el que se licita para estar al frente de eso, ¿no? No cualquiera. Mira, es una gran responsabilidad, pero afortunadamente esa responsabilidad se comparte. Y se comparte precisamente con todos tus pares, con todos los directivos, con todos los coordinadores,
con todo el equipo de trabajo, sean familiares o no familiares. Creo yo que la función principal de cualquier empresario es enamorar a su gente para que se suba al barco, para que se suba al proyecto, para que se enamore de la misión de la empresa, y esa misión de la empresa de alguna manera alimente la misión de cada uno de sus colaboradores. Eso es fundamental. Si eso lo logras hacer, mis respetos. Claro. Y el empresario, el líder de la empresa familiar, compite por el talento pues con las otras empresas, ¿no? Y es ahí donde todavía más se hace pues incrementar el reto que tiene todos los días. Pero creo que tú lo estás capturando muy bien. Ahora, explícame, en el libro, cuéntanos aquí a tus invitados, hablas de los círculos de la empresa familiar, de 3 círculos de la empresa familiar. ¿A qué te refieres con eso? Mira, hay varias teorías de la empresa familiar, pero una de las más fuertes es la de John Davis, de allá de por los 70s, 80s, donde prácticamente ve a la empresa familiar como 3. La empresa familiar es la conjunción de 3 dimensiones o 3 círculos. Cada uno de estos círculos tiene roles diferentes. El círculo de la familia, ¿sí?, donde de alguna manera todos los que somos familiares estamos inmersos o dentro de ese círculo, trabajemos o no trabajemos, estamos ahí en ese círculo. El círculo de los propietarios, porque de alguna manera entendemos que no todos los de la familia son propietarios, y el círculo de la empresa, donde de alguna manera algunos familiares pueden trabajar dentro de la empresa. Entonces hay que buscar un equilibrio adecuado, un equilibrio ideal para que haya una completa armonía entre la familia, los propietarios y la empresa. Entonces el arte de poder equilibrar esa situación pues no es tan sencillo, porque cada uno de estos círculos, los que integran estos círculos tienen un rol, y a veces confundimos ese rol. A veces el familiar que no trabaja en la escuela, por el hecho de ser propietario, puede pensar que puede llegar a la empresa y de alguna manera tomar atribuciones que no le corresponden, por el simple hecho de llevar el apellido. Entonces esa parte hay que manejarla o hay que ecualizarla de una manera muy particular para evitar precisamente conflictos. Y eso nos lleva precisamente al tema de cómo se dan y cómo conviven las empresas familiares con los conflictos dentro de la familia, porque se multiplican, ¿no? Los problemas del trabajo se extienden a la familia precisamente por quizá no manejar o administrar de manera adecuada esos círculos que intervienen dentro del entorno o el ecosistema de la empresa familiar. Es decir, en ocasiones pues le toca al primo pues ya ponerse en algún puesto simplemente porque el paternalismo a lo mejor de la generación anterior decide que es momento, cuando el puesto, la posición o el rol que tendría que cumplir ni siquiera se acerca a las habilidades que corresponden, ¿no? Entonces me imagino que eso siembra muchos problemas en la empresa, en el negocio y también en la familia. Eso sucede cuando las empresas no están profesionalizadas o institucionalizadas, ¿no? El nepotismo y el poner al compadre, al amigo o al familiar, como bien lo dices, pues crea muchos problemas dentro de la empresa. Entonces ahí ya tendríamos que empezar a hablar de la profesionalización de la empresa, el empezar a poner orden dentro de la empresa, ¿sí? ¿Y cómo empiezas a poner orden dentro de la empresa? Pues desde estructuras básicas, un organigrama, prácticamente perfiles de puestos, descripciones, KPIs, códigos de ética, códigos de servicio, qué sé yo. Hay muchas herramientas de gestión que tienes que implementar para que realmente la empresa funcione como debe de funcionar. Claro, cuando ya te metiste el problema de administrar esos intereses dentro de la familia que le afectan a la empresa, pues como bien dices, la primer solución empieza a ser este trabajo de gestión y el organigrama, pero creo que antes, Joel, no sé qué opinas y cómo lo has visto tú en la práctica,
pues existen estos protocolos dentro de la propia familia, ¿no? Estas reglas de la familia que dicen, a ver, tú no o sí por esta razón y por esta otra no. Sí, mira, una de las tareas más importantes que se ven en el órgano de gobierno de la familia es precisamente establecer cuál va a ser la relación o hasta dónde se va a poder llevar a cabo una sana relación entre la familia y la empresa. Y eso se plasma en lo que le llamamos un protocolo familiar. El protocolo familiar son como las reglas que hay que seguir todos los que formamos parte de la familia, ¿sí? Con relación a la empresa. Esa creo yo que es la tarea más importante del consejo familiar, ¿sí? El armar un protocolo familiar. Entonces, eso es el amortiguador o es la medicina preventiva para tener muchos conflictos a futuro. Claro. Tú en alguna conversación previa que tuvimos me dijiste eso, ¿no? Muchas veces la buena intención del fundador de querer pues ser líder que es empático con la familia, que no tiene necesariamente estos protocolos implementados, pues hereda problemas en lugar de heredar un activo que funciona cuando ya él tiende a retirarse del negocio por cualquier razón. Es donde se incentivan o se agravan los problemas, o sea, precisamente por no reaccionar a tiempo y la alimentación. Fíjate que cuando uno va a tomar cursos de empresas familiares, se dice que uno de los momentos más delicados de la empresa familiar es al hacer la sucesión de la empresa. Creo yo, no estoy tan convencido de eso, yo creo que el momento crucial es, o el riesgo principal más bien, es no haber dejado una estructura, no haber dejado un sistema que te permita que la empresa funcione sin la presencia del fundador. Y a eso se le llama institucionalización, que es el paso siguiente de la profesionalización. Ahí esperar, porque justamente eso creo que al menos los que sabemos de los problemas que arropan a la empresa familiar, pero que quizá no nos hemos metido de lleno a entender, pues ok, ya sé que aquí hay un problema por resolver. ¿Cuál sería el paso 1, el paso 2? Tú hablas de dos conceptos importantes, profesionalizar e institucionalizar, que son distintos. De manera muy simple, profesionalizar es poner en orden la casa, punto. ¿Sí? Institucionalizar es dejar un sistema para que ese orden continúe cuando no esté el fundador o el líder el fundador o el líder siguiente, ¿no? Entonces, cuando logras que la empresa funcione sin que tenga que estar todo el tiempo ahí el dueño, pues es cuando realmente logras la institucionalización y es el dueño, más bien es el sueño de muchos empresarios, pero no es tan sencillo, porque a veces el ego del empresario es muy alto y piensa que si no está presente las cosas no van a funcionar. Algo que he aprendido en este proceso de transición, como ustedes saben, estoy en un momento donde estoy pasando la estafeta. Y al principio tenía mis temores, decía, híjoles, ¿cómo va a funcionar o cómo va a pensar la persona que me va a suceder? ¿Sí? Tenía la idea malamente de que pues las cosas, yo tenía que estar presente porque yo sabía cómo se hacían las cosas. Pero gran error, porque te das cuenta de que muchas veces las cosas funcionan mejor cuando tú no estás. Esa es una gran realidad. Entonces, una de las grandes recomendaciones es empoderar a tu equipo y confiar en tu equipo, ¿sí? Mientras no sueltes, las cosas no van a seguir más lados. Y también tuve la oportunidad de platicar contigo previamente, y yo te hago una pregunta que me sigue llamando mucho la atención, en el sentido de ¿cuándo es el momento ideal para empezar o empezar siquiera a pensar en la profesionalización o la institucionalización, ¿no?
Yo creo que el empresario y la empresa misma pasa por distintas etapas, donde a lo mejor los primeros años son pues sobrevivir, ¿no? Y después crecer la empresa, y después empezar a meter a los hijos. Pero ¿en qué momento el empresario se da cuenta que es momento ya para dar ese paso? Mira, entre más rápido lo implementes, mucho mejor. Lamentablemente, dentro de la cultura latinoamericana, muchas veces empezamos a institucionalizar pocos años antes del retiro, ¿sí? Entonces, pues realmente no tenemos la posibilidad de pulir, ¿sí? O de mejorar precisamente esos sistemas, ¿sí? Normalmente para institucionalizar la empresa ya debe de estar en cierto grado de madurez, porque también esa es una realidad. No puedes institucionalizar si realmente apenas estás en el proceso de medio crecimiento, institucionalizaros, pero sí puedes empezar a profesionalizar, ¿sí? Entonces no te esperes. Nosotros francamente nos tardamos muchos años en profesionalizar, porque toda la primera etapa de los fundadores, pues muchas cosas las hacían más que nada con el corazón, con la sensibilidad, pero a lo mejor en su cabeza sí tenían procesos, a lo mejor en su cabeza sí tenían políticas, procedimientos, pero no había nada por escrito. Entonces ese es un gran riesgo, ¿no? Mientras no lo dejes por escrito y fundamentado, pues es como si no hicieras nada. Claro. ¿Y cómo funciona? Ya fue la ahorita, más allá de tener, pues, a lo mejor protocolo escrito, ¿no? Y estas reglas que ya empiezan a hacerse más tangibles y notorias. ¿Cómo funciona el órgano de gobierno en una empresa familiar? Es decir, ¿quién fiscaliza y da seguimiento a eso? ¿Cómo funciona? La asamblea familiar, dijimos que son todos los familiares, todos, primos, hermanos, sobrinos, y de toda la familia, de alguna manera, se elige un pequeño comité que son los que tienen la tarea de elaborar el protocolo familiar. Ese protocolo familiar tampoco es letra muerta, quiere decir, no, lo que yo escribí hoy no se va a cambiar nunca. Hay que estarlo revisando constantemente, se tiene que modificar, por lo menos cada 5 años hay que echarle una buena revisada para ver qué ajustes se le hacen y si de alguna manera hay algo que nos falte dentro del protocolo familiar, pues hay que anotarlo. Yo soy fiel creyente de que todos los conflictos que hemos vivido dentro de la empresa son bienvenidos, porque los conflictos nos hacen crecer, nos hacen mejorar, y de todos los conflictos, y si no por allá está mi hermano José Luis, que es con el que veo muchas cosas, siempre sacamos algo positivo, ¿sí? Siempre sacamos algo positivo, porque al final del día los conflictos siempre van a existir, y si no ponemos algo pues que de alguna manera trate de prevenirlos, pues quién sabe qué pueda pasar. Ciertamente, ¿no? Y qué bueno que tocas el caso de tu familia, de tu hermano, ¿no? Porque vuelvo al punto que hacía al principio. Tú eres el paciente de tu propia medicina. Tú has pasado por ese proceso de institucionalización, de profesionalización. Llegaste como segunda generación en la empresa familiar. Si yo te preguntara, Coel, ¿qué tanto de tu libro se parece a tu empresa hoy? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo nos la describes? ¿Cómo es esa radiografía de tu propia empresa familiar? Déjenme decirles que el libro no representa el 100% de la realidad, pero sí el 90-95%, porque hay cosas que ya se tienen en la mente y ya se tienen proyectadas, y yo las plasmé como si ya se estuvieran llevando a cabo, ¿sí? Pero creo yo que la parte que nos falta reforzar en nuestra empresa familiar es precisamente la institucionalización. ¿Sí? Todavía no tenemos un órgano de gobierno profesionalizado y pues este es un proceso donde pues tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir incorporando consejeros independientes, que eso es fundamental definitivamente. Yo creo que es algo de lo que más valor le da a las empresas, el tener consejeros independientes. Y no hemos llegado todavía a ese punto porque hay que elegir a la persona ideal para que realmente nos dé consejos adecuados, ¿no?
Claro. Y acabas de decir un punto muy importante, ¿no? Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Pero antes, yo he visto culturalmente, no sé si es cultural de hecho, o es que no nos ha alcanzado el conocimiento, o muchas empresas en México, empresas pequeñas, empresas familiares, porque si comparamos los negocios que existen en México versus los que existen en Estados Unidos, pues allá hay un consejo, ¿no? Que incluso puede echar de la empresa al propio fundador. Y ha pasado en los casos más famosos, ¿no? Que hasta películas y libros se hacen al respecto, ¿no? Entonces Steve Jobs monta una empresa y lo corren, ¿no? El propio consejo, ¿no? Eso no pasa en México. Y otra cosa que pasa en quizá un mercado más maduro en la empresa es las empresas como que siento que nacen para venderse, cuando en México nacen para morirte con ellas, ¿no? O sea, la heredas al hijo y a los nietos y a los siguientes, ¿no? ¿Qué crees que sea? ¿Es cultural? Pues yo creo que sí es cultural. Al final del día, los latinos en general, pues nos enamoramos de nuestros proyectos y queremos que nuestros hijos continúen, ¿no? Aunque ya está cambiando esta tendencia, ya está cambiando esta tendencia. Creo yo que hoy lo que debemos de buscar, más que una empresa familiar, es conformar una familia empresaria, que es como el segundo paso de la empresa familiar, ¿no? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor tus hijos ni siquiera les interesa estar dentro de la empresa. Y eso no es malo. Lo que sí tienes que enseñarle a esos hijos que no quieren estar dentro de la empresa es a ser dueños, porque hay que aprender a ser dueños. Y a lo mejor ellos inician su propia empresa y obviamente pues pudieras apoyarte de lo que existe y pudieras apoyarte de los conocimientos de los demás miembros y demás, ¿no? Entonces ahí empiezas con la diversificación y pues ese es otro capítulo. Totalmente, ese es otro capítulo. Oye, Coel, y si regresáramos a la empresa, como has gestionado el proyecto hoy, desde que lo tomaste al estatus en el que se encuentra hoy, ¿cómo ves el futuro? El futuro de tu empresa y probablemente también el futuro de la empresa familiar. El futuro de nuestra empresa, ¿cómo lo veo? El giro en el que estamos cada vez es más complicado, ¿me queda claro? Entonces, es muy importante que sigamos trabajando con todo lo que tiene que ver con un buen servicio y con una buena calidad, ¿sí? Yo veo a un colegio maduro fortaleciendo el prestigio que se tiene, creciendo tal vez en 1 o 2 sucursales, no más, pero sobre todo veo a una nueva generación que más que incorporándose a la empresa madre, empieza a diversificar. Y eso me encantaría, que los sobrinos, que los que vienen de detrás, pues de alguna manera tengan esa intención de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, y que empiecen a emprender en sus propios proyectos. Creo yo que con la experiencia, más bien con la genética que traemos por parte de mi padre, por parte de mi madre, y por lo que yo veo en cada una de las familias que tenemos aquí frente, todas tienen potencial para hacer cosas interesantes, cosas buenas. Bien, pues yo estoy seguro que seguirás siendo este embajador de estos empresarios que tienen pues la responsabilidad de llevar una empresa familiar al frente. Y quiero apalancarme de eso para preguntarte acerca del libro, regresar un poquito a ello. Parece la pregunta obvia, pero quizá no lo es. ¿Para quién está escrito este libro? ¿Quién debería de leerlo? ¿Es el empresario que empieza? ¿Es el que ya va en la segunda generación o ya va tarde? ¿Es el que se está empezando a hacer las preguntas de quién me va a hacer segunda, ¿no? ¿Para quién ves este libro? ¿A quién le estás hablando? Yo creo que este libro, bueno, primero que nada, está escrito para la familia, ¿sí? Y está escrito para todos aquellos empresarios fundadores, es decir, de primera generación y de segunda generación, ¿sí? Empresarios, como ya lo dije en su momento, que deseen que sus empresas trasciendan. Porque también es cierto que hay empresarios que no tienen la más mínima intención de que su empresa trascienda, ¿sí? La están construyendo, o más bien la han construido, pues para tener una vida holgada, una vida adecuada, pero hasta ahí, y en su momento la piensan vender, que no es malo. Al final del día es su proyecto de vida y hay que respetarlo, ¿sí? Pero
Más bien este libro está pensado para aquellos que sí quieren dejar un legado. Maravilloso, Paul. ¿Y qué sigue después de ser el autor de Heredar no es suficiente? ¿Qué sigue para el libro? ¿Qué sigue para ti como el embajador ahora del tema o nos sigues y que ahora ya tienes un libro publicado? ¿Qué crees que es el siguiente paso para ti en la figura de autor, más allá del empresario? ¿Y qué podemos ver a partir de esta gran inauguración ahora con tu libro? ¿Qué sigue? Viendo todas las problemáticas que existen dentro de las empresas familiares, yo estoy convencido que el protocolo es el instrumento adecuado para que la empresa familiar pueda trascender. Es uno de los más importantes. Entonces sí me gustaría escribir un libro relacionado con la elaboración de protocolos dentro de la empresa familiar. Sí. Bueno, pues te estaremos muy pendientes de acompañarte también en este proyecto. Si te parece bien, casi para cerrar y poder dar el micrófono a los participantes para que te hagan las preguntas, es que aprovechen unos minutitos. No sé si vale la pena que leamos un parrafito del libro. ¿Quieres leerlo tú? ¿Qué es que? Como gustes. A ver, el autor de nuestro libro. ¿Cuál? A partir del tercer párrafo, por favor. Mira, es precisamente algo de lo que platicábamos. Dice, cada círculo o subsistema, familia, propiedad y empresa, exige tareas y responsabilidades específicas, además de límites claros. El desafío surge cuando una misma persona pertenece a 2 o incluso a los 3 círculos, porque lo que es adecuado desde un rol puede contradecir lo que corresponde a otro. Sobre el papel es fácil entenderlo, en la práctica no tanto. Es lo que hablábamos de precisamente las 3 dimensiones que involucran lo que es una empresa familiar. Bueno, pues un pequeño botón para una gran muestra. Y yo creo que para cerrar esta primera parte de la conversación, ver qué mensaje nos dejarías. Me imagino que aquí vemos muchos empresarios de empresas familiares, además de amigos y gente que te quiere. ¿Cuál es el mensaje con el que nos vamos de esta gran presentación tuya? Mira, yo lo dividiría en 3 partes. Primero, para todos los que somos familia, yo creo que debemos de estar muy agradecidos de todo lo que hicieron nuestros padres en su momento, el tener un sueño y el haber pasado momentos difíciles. Yo creo que no fue sencillo. Entonces debemos de estar muy agradecidos con los fundadores. Debemos de estar también muy agradecidos con quienes tomaron la estafeta en su momento y le dieron continuidad a esta empresa familiar. No quiero dar nombres porque todos, o la mayoría, yo creo que el 95% de los presentes, en algún momento han sido parte importante de la historia de la empresa familiar. Creo que debemos de estar también orgullosos de lo que estos fundadores se hicieron, porque hablar de un colegio no es hablar de cualquier empresa. Hablar de un colegio es de una empresa que tiene un impacto social muy fuerte. Y ese impacto social, de alguna manera, nos permite tener cierta reputación social, ¿sí? No somos, y no es por denigrar ni por despreciar, pero no somos los dueños del carrito de hot dogs, ¿sí? Sino que realmente lo que estamos formando son seres humanos y eso nos debe de dar un sentido de pertenencia muy alto, muy grande, ¿sí? La segunda línea es, pues, de alguna manera decirles a mis directivos, a mis colaboradores, que pues los líderes de la empresa familiar, pues de alguna manera nos corresponde poner la materia prima, ¿sí? Pero la idea es que juntos amalgamemos algo de tal manera que la misión de la empresa familiar se una con la misión profesional de cada uno de ustedes. Cuando logremos esa sinergia, pues podremos decir que realmente vamos a conquistar muchas cosas. Y por último, a los jóvenes. Veo muchos jóvenes, hay muchos jóvenes en mi familia y quiero decirles que sean felices.
que disfruten de su juventud porque pasa volando, pasa en un abrir y cerrar de ojos. Prepárense, estudien lo que quieran, lo que les apasione. Reitero, no necesariamente deben de estar dentro de la empresa familiar, pero sí se deben de sentir orgullosos de sus ancestros. Sigan soñando, vivan su presente, disfruten su presente y sean felices. ¿Sí? Un aplauso, por favor. Pues maravilloso cierre, ¿no? De esta primera parte, insisto, de la presentación del libro Era edad suficiente. Well, nuevamente te agradezco profundamente que nos hayas compartido tu conocimiento a través del libro, que nos hayas permitido acercarnos a ti y acompañarte en este proceso maravilloso del cual yo en lo personal aprendí también mucho. Y yo creo que es momento, si te parece bien, de que pasemos el micrófono a tus invitados. Me encantaría. Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades. Escribir un libro dice el proverbio árabe, una obligación, ¿verdad? Escribir un libro es tener un hijo y plantar un árbol. Exacto. Aquí dando la ecología, centro de los... Bueno, claramente está centrado en empresas familiares. Y de ahí estamos en la era de la especialización, de ahí su fortaleza, de ahí su valor. No sé si en el texto se trate algo sobre otro tipo de empresas, es decir, estamos muy aparcelados. Toda esta fortaleza de empresa familiar implica automáticamente que va a ser desdeñado desde el punto de vista de otra literatura empresarial. Sin embargo, pienso en Ford, 3M, Pfizer, Mercedes-Benz, Goodrich, todos son empresas, fueron empresas familiares. Y muchas siguen siendo empresas familiares. Algunas de ellas sí. Entonces, la pregunta es si no hay algún, o será apuntes para otro futuro trabajo, o si no hay alguna conexión. Pienso en autores como Collins, que escribe este libro de Empresas que Perduran, donde cada en que apunta justamente a trascender la empresa. Entonces, debe haber puntos de conexión, pero no sé si están buscados en el texto. En este texto no. Me queda claro que los retos que vive una empresa no familiar, al final del día también los vive una empresa familiar. ¿Sí? Exactamente los mismos retos. Salvo que tiene una pequeña complejidad más la empresa familiar. Están mezcladas las emociones. Mientras en una empresa no familiar se rigen más por estructuras, se rigen más por lo que viene de arriba, por protocolos, por procesos y demás. Y si no funcionaste, no funcionaste. Y ahí tenemos la teoría de Jack Welch, el CEO de General Electric, que es muy polémica porque él se iba más bien a resultados. Pero hablando de este CEO, me encanta lo que decía sobre los líderes, porque él decía, si logras que una persona logre soñar, logre crecer y sea mejor, es un líder. O sea, independientemente de su rigor dentro de una empresa no familiar, pues había conceptos que se pueden manejar en ambas, ¿no? Entonces, no está peleada una con otra, pero pues hay, en las no familiares la institucionalización es fundamental, primordial, ¿sí? Pero no viene nada relacionado con ese nivel de empresas en este libro. Doctor Joel, buenas noches. Gracias por compartir este sueño que tenía usted. Y una pregunta que a mí me parece muy importante, que va alineada a lo que mencionó al final, hacer lo que amas, ¿no? ¿En qué momento el doctor Joel se dio cuenta que amaba todo este tema de las empresas familiares, ¿no? ¿Cuándo se despertó esa chispa, por decirlo de alguna manera? A ver, muy buena pregunta, Quetzalí. Yo no amaba el tema de las empresas familiares. Hasta que entendí que tenía que aprender a llevar la administración de una empresa familiar. Yo lo que amaba era la educación. Siempre quise ser maestro desde muy pequeño. Pero cuando al final del día, como lo verán en el libro, por una situación drástica, tuve que tomar el papel de líder de la empresa familiar, me tuve que empezar a preparar. Pero realmente es un tema que me atrapó. Me enamoró el tema, y cuando empiezas a darte cuenta de que las empresas, inclusive de las más grandes a nivel mundial,
son familiares, dices, wow, o sea, aquí hay mucho de dónde rescatar. Entonces, eso fue lo que me atrapó, me enamoró, y pues bueno, vamos a poner nuestro granito de arena para las empresas que vienen detrás de nosotros. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Pues muchas felicidades por este legado. Realmente es algo impresionante. Y yo me hacía la pregunta y quiero planteársela así. Ya está toda la empresa familiar, que en la institución está el libro. Hay una riqueza increíble en los largos años de preparación, que menos de las pestañas, tomando cursos, diplomados y demás. Y también hay una larga experiencia, fruto de estar sembrando, digamos, prácticamente sobre tierra, ¿no? Todo ese cúmulo de riqueza está ahí. ¿No han pensado en un momento en que esto, que es válido para cualquier empresa, pudiese también brindarse a través de un sitio de conferencias, probablemente YouTube o cosas así por el estilo, que pudiera compartir este conocimiento que finalmente se quede en el libro? ¿Cuántos podemos leer el libro? Pero se podría ampliar esto, se podría multiplicar. O catedrático en alguna universidad, también por ahí, no sé si por ahí vaya la idea también a futuro, un poco a partir de la pregunta que ya se planteaba antes. Lo dejo a ver si nos puede contestar, por favor, para que nos ilustre. Mira, es una inquietud que hace poco a nivel de Consejo de Administración precisamente la puse en la mesa, ¿sí? Entonces todavía no hemos llegado a una decisión, pero me queda claro que existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad porque, reitero, nuestro ADN tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la formación. Y cuando hablo de formación, no me refiero solamente a lo que es educación básica. Si podemos ayudarle a las familias empresarias a seguir creciendo, pues está dentro del ADN del grupo educativo, ¿no? Entonces, no la descarto esa posibilidad, Fer. Gracias por el comentario. Hola, hermano, muchas felicidades por el chiquito de la familia, sí. Espero que quedes famoso, no lo sé. Oye, ¿qué mensaje tú le mandarías a las empresas familiares que están en el camino de trascender y dentro de este camino le entran a la profesionalización, lo que hablabas hace rato, ¿no? Y la importancia de... Pero en este camino de profesionalizarse se topan con una realidad, que a veces profesionalizar a los integrantes, a la familia que labora dentro de la empresa, pues es como que todo un reto porque pues hay como costumbres o hay ciertas cosas que causan problemas, o sea, no es tan fácil cuando se trata de hacer entender a la familia, ¿no? Uh-huh. Y que incluso pudiera causar fracturas a nivel familiar, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué le dirías a estas empresas que están en ese camino? Mira, profesionalizarse de forma autónoma a veces no es sencilla. Yo lo que les recomendaría ahí, acérquense a un profesional, a un coach, a un instructor, a un capacitador que sea experto en el tema y déjense llevar de la mano, ¿sí? Porque es la única forma de poder crecer, ¿sí? Yo creo que zapatero a tus zapatos es como si, qué sé yo, un arquitecto quisiera hacer cosas relacionadas con medicina, o sea, pues nunca se van a poner de acuerdo porque no tienen la experiencia, no tienen la capacidad para resolver ciertos problemas, ¿no? Entonces, la recomendación es, número uno, no lo suelte. Profesionalizar es la clave. Si no lo pueden hacer solos, busquen a la gente adecuada. Uh-huh. Gracias. Buenas tardes. Antes de hacer la pregunta, quisiera decirte que estoy muy orgullosa de todo el trabajo que has hecho en la institución y también de manera personal, y creo que esta pregunta va relacionada con eso. Sabemos muy bien que esta segunda generación tomó la dirección de esta institución de manera inesperada y que esa toma de decisiones, como toda decisión, ¿verdad?, implicó dejar algo de lado. En este caso, al principio, cuando te presentaba, o tú decías, tenía la carrera de odontología, que desde el punto de vista es algo que yo veía que disfrutabas mucho. Esa decisión dejó que dejaras eso. ¿Cómo puedo decirlo?
¿Cómo se siente? ¿Cómo haces que esto no se vea como una pérdida y empiezas a disfrutar lo que estás haciendo? Y la otra, justamente cuando ves esta necesidad de profesionalizar, no se habla de manera individual. Empiezas con uno, pero tienes todo un equipo. ¿Cómo compensas a ese equipo también de que se una esa profesionalización para mejorar la empresa? Ok, mira, la primera. Mira, realmente no me costó mucho trabajo dejar la odontología por dedicarme a todo lo que tenía que ver con el ambiente educativo. Porque, si tú recordarás, desde pequeño siempre quise ser maestro. Y en mis tiempos, y lo mismo le pasó a mi hermano Enrique, y aquí lo plasmo en el libro, creo que ambos traíamos en los genes la idea de ser maestros. Pero, siendo muy sinceros, mis padres sabían que el magisterio pues era una carrera que no nos iba a permitir tener una vida holgada. ¿Sí? Es más por vocación que por retribución esa carrera. Entonces, una de las condiciones que en su momento mi padre y mi madre nos hicieron fue, ok, les vamos a permitir que estudies lo que quieras después de que seas maestro. ¿Sí? Entonces, estudiamos la normal y el arquitecto, pues obviamente se fue por arquitectura y yo me fui por odontología, pero arrepentido no estoy. Sí extraño la odontología definitivamente, porque el estrés lo vivía en la escuela y el relax lo vivía en la odontología. Trabajar en silencio, no me podían hablar, ni reclamar, ni nada por el estilo. Entonces era algo que yo disfrutaba, pero realmente no me costó mucho trabajo. En cuanto a cómo lograr que tu equipo de trabajo se subiera a la profesionalización te tocó, creo yo que fue de alguna manera el sensibilizarlos en cuál era el impacto que generaba cada uno de nosotros en nuestro quehacer diario, ¿sí? Y uno de los personajes fundamentales cuando empezamos con todo esto fue precisamente Susana, que aquí está, Miguel Ramos, que los invitamos en aquel momento a que nos ayudaran a construir la misión, la visión, los valores de la institución, porque no existían de una manera clara. Tal vez existían, pero así como que la teníamos que captar, pero de manera escrita, que se haya difundido con todo el personal, todo esto no le existía. Entonces, pues bueno, en aquella ocasión Miguel Ramos fue mi maestro, fue mi coach y ahora es mi compadre. Lástima que no está por aquí, pero te vas haciendo amigos precisamente, te vas encontrando a mucha gente muy valiosa en todo este proceso de profesionalización de las empresas. Bueno, antes de concluir esta extraordinaria presentación, quiero agradecer profundamente a cada una de las personas que hoy nos acompañaron. Gracias, Coya. Gracias. Por compartir con nosotros no solamente un libro, sino una experiencia de vida, de liderazgo y de visión empresarial que, sin duda, deja reflexiones valiosas por todos los presentes. Nuestro agradecimiento nuevamente al Centro Cultural Elena Garro por abrir este maravilloso espacio para la cultura, ideas y encuentros de autores. Asimismo, reconocemos el trabajo de Epic Book, editorial comprometida en transformar historias en legados y hacer posibles que voces como la de Joel lleguen al sueño hecho realidad de un libro. Los libros se leen, chicos, pero también se viven. Hoy tienen la oportunidad de llevarse a casa una hora que invita a hacer legados, a hacer fuertes familias y a construir unas generaciones más fuertes igual que esas empresas. Muchísimas gracias. Las escuelas, escuela del recreo, muchas gracias por su presencia y la verdad de todo corazón les agradezco la presencia a cada uno de ustedes.